sometieron a consideración del Pleno del Congreso Federal la proposición conjunto de acuerdo con el que se exhorta al Congreso, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a los consejos generales de los órganos públicos electorales de las entidades federativas, a los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal, así como a las autoridades de procuración de justicia de la Federación y de las entidades federativas, a diseñar y aplicar las medidas pertinentes para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres candidatas, así como para garantizar la seguridad de estas en el marco del actual proceso electoral. Segundo, es innegable que las mujeres participamos más en la vida pública de nuestro país. Al paso de los años, el fortalecimiento del marco normativo nacional se ha dado de manera paulatina para que cada vez más y más mujeres figuren como representantes en la esfera política de sus comunidades. La más reciente reforma electoral a la Carta Magna es un avance para los derechos políticos de las mujeres, ya que garantiza la paridad de diputadas y diputados en los procesos electorales con reglas claras que obligan a los partidos políticos a cumplir cabalmente la legislación. Tercero, sin embargo, las consideraciones del exhorto en la Cámara de Diputados se fundamentan en las graves muestras de violencia política en contra del género femenino. Cuarto, las diputadas firmantes argumentan que en nuestro país, a pesar del reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, la participación de ellas en este ámbito aún representa un gran desafío, particularmente porque la violencia política en su contra es una realidad, la cual se traduce en acciones o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, sexual en contra de una o varias mujeres o de sus familias. En el ejercicio de su ciudadanía política, merma el pleno derecho de sus capacidades en el ámbito político electoral y en la toma de decisiones. La prevalencia de expresiones de discriminación y violencia contra el género femenino en el ámbito de la participación política nos coloca frente a una problemática estructural tan compleja como preocupante. Quinto, sin embargo, no se tiene normatividad expresa de estos acontecimientos. Por tales circunstancias, las legisladoras al frente de dicho punto de acuerdo consideran que las autoridades electorales deben orientar mayores esfuerzos para transformar el clima de violencia y adversidad en la que están expuestas las mujeres en este proceso electoral. Sexto, a pesar de que la violencia en contra de las mujeres es un fenómeno arraigado históricamente en todas las sociedades, es inaceptable y reprobable en cualquiera de sus manifestaciones. De acuerdo a la normatividad internacional, al sustento jurídico e instrumentos nacionales para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, los estados deben tomar medidas contundentes con la finalidad de acabar con este fenómeno. Octavo, valoran como prioritario dar protección y seguridad a las candidatas por parte de los gobiernos. Igualmente exhortan al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a los consejos generales de los organismos públicos electorales de las entidades federativas a diseñar y aplicar las medidas pertinentes para prevenir, atender la violencia contra las mujeres candidatas, así como para garantizar la seguridad de estas en el marco del actual proceso electoral. Noveno, de la misma forma se exhorta a los gobiernos federal, de los estados y del Distrito Federal, a las autoridades de procuración y administración de justicia de la Federación y a las entidades federativas a efecto de investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres candidatas, así como para garantizar la seguridad de estas en el marco del actual proceso electoral. Décimo, el Gobierno del Estado de Hidalgo ha promovido la igualdad entre los géneros a partir del Plan Estatal de Desarrollo, creando mecanismos, políticas públicas y legislativas orientadas a erradicar la violencia y discriminación en contra de las mujeres.
Las reformas en materia político-electoral del año pasado incluyeron en el nuevo Código Electoral la paridad en candidaturas a diputadas y diputados locales, así como en las candidaturas a regidoras y regidores de los ayuntamientos. 11. A pesar de que en el Estado no se viven los mismos niveles de violencia que en otros estados de la República, considero necesario establecer en la entidad medidas de protección, prevención, atención, investigación y sanción para las posibles acciones de violencia en contra de las candidatas electorales a fin de garantizar la seguridad y resguardo de sus derechos fundamentales. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a diseñar y aplicar las medidas pertinentes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres candidatas antes y durante la jornada electoral de este proceso. Segundo, se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Pública, se realicen las acciones contundentes encaminadas a garantizar la seguridad de las y los candidatos en el marco del actual proceso electoral. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.